Bienvenidos a nuestro canal y les deseamos una agradable experiencia auditiva. Hay momentos en la vida que uno no olvida aunque quiera. Momentos que se quedan grabados en algún lugar del pecho, justo debajo de la costilla izquierda, como una astilla que no acaba de salir ni de entrar. Esa noche de jueves, mientras el olor a pavito asado todavía flotaba tibio por los pasillos de mi casa, viví uno de esos momentos. Y no fue un momento de alegría. Fue el tipo de momento que te obliga a mirar a las personas que amas, o que creíste amar, con ojos completamente distintos. Sofía, mi nuera, estaba sentada al extremo opuesto de la mesa del comedor. Tenía una servilleta de lino en la mano, una de las que Catalina bordó con sus propias manos antes de que la enfermedad se la llevara, y la usaba para limpiarse la comisura de los labios con esa parsimonia estudiada de quien sabe que está en escena. Sofía siempre estaba en escena. Era una mujer que nunca dejaba de actuar, ni cuando dormía, supongo. Me habló con una voz que podría confundirse con ternura si uno no supiera distinguir entre el terciopelo y la trampa tendida debajo. «¿Qué casa tan linda tienes, Bernie?», dijo, y ya desde ahí, en esa primera frase, supe que algo venía. Porque Sofía nunca elogiaba sin querer algo a cambio. Nunca. Después vino el resto. Sus palabras cayeron sobre la mesa como fichas de dominó bien calculadas. Sus padres, Roberto y Carmen, tomarían la suite principal del piso de arriba, la habitación donde Catalina y yo dormimos 38 años, la habitación donde ella murió mirando el lago a través de la ventana, con mi mano entre las suyas. La hermana de Sofía, Laura, esa mujer que cambia de marido con la misma frecuencia con que otros cambian de canal, se instalaría en el sótano remodelado con sus 3 hijos que, según lo que yo había visto en las pocas visitas que hacían, parecían capaces de desarmar un tractor en 15 minutos. Y Juan y Sofía ocuparían el dormitorio principal de este piso, el cuarto que da al jardín, el que tiene las ventanas grandes que dan al cedro que planté con mis propias manos el año en que nació mi hijo. Y yo, Bernardo Kowalski, 72 años, ingeniero estructural, 4 décadas construyendo edificios que todavía están de pie, yo sería relegado al estudio pequeño que queda al lado de la cocina. El cuarto donde guardo los planos viejos, la caja de herramientas y el sillón donde leo por las noches. «Es acogedor y perfecto para tus necesidades», dijo Sofía, y lo dijo con esa voz limpia, sin vacilación, sin vergüenza. «Es tu deber recibirnos, Bernie». Quedé en silencio. Mis manos descansaban planas sobre la madera de la mesa. La misma mesa donde Juan hizo sus tareas de primaria. La misma donde celebramos el cumpleaños de 15 de su prima Marcela. La misma donde Catalina y yo tomamos café cada mañana durante más años de los que cualquiera podría contar. Y ahora, esa mesa, esa historia, ese peso de vida vivida encima de la madera, estaba siendo partido en 4 y distribuido entre personas que nunca habían plantado ni una semilla en el jardín de esta casa. Miré a mi hijo. Juan tenía 38 años. En ese momento, con los ojos clavados en el puré de papas que tenía delante, parecía un muchacho de 12 que acaba de romper un vidrio y no sabe cómo decirlo. Tenía el cuello tenso, la mandíbula apretada, el Rolex en la muñeca, uno de esos que venden en las ferias del barrio imitando lo que la gente rica lleva de verdad, brillaba bajo la lámpara del comedor con esa falsa elegancia que lo define desde que conoció a Sofía. «Juan», dije, y mi voz sonó tranquila, mucho más tranquila de lo que yo me sentía por dentro. «¿Estás de acuerdo con esto?» Él se movió en la silla. Se jaló el cuello de la camisa como si de repente le quedara chico. Como si de repente el aire de la habitación se hubiera vuelto espeso. «Papá, mira, el mercado inmobiliario está imposible ahorita». «Las criptomonedas». «¿Las criptomonedas?», repetí, y esa sola palabra me dijo todo lo que necesitaba saber. «Fue un golpe temporal, nada más. Solo necesitamos un lugar mientras nos recuperamos. Y tú solo en esta casa tan grande». «Un golpe temporal», dije de nuevo sin alzar la voz, dejando que las palabras respiraran por sí solas. Sofía no perdió un segundo.
Chasqueó los dedos, apenas, un gesto casi imperceptible, pero que yo vi perfectamente porque llevo 72 años viendo cómo la gente se comunica sin palabras. Y ese chasquido fue una orden. Fue: «Cállate, Juan, deja que yo hable». «Bernie», retomó ella, ahora con esa dulzura corporativa que usa en las reuniones de trabajo. «Esto se llama convivencia intergeneracional. Es el futuro. Usted tiene 72 años viviendo solo en una casa de 400 metros cuadrados. Eso es un desperdicio. Y francamente, es peligroso. ¿Qué pasa si se cae? ¿Qué pasa si le da algo en la noche? Nadie va a escucharle». Me quedé mirándola. Detrás de esa frase había un mapa. Lo reconocí de inmediato porque llevo 4 décadas leyendo planos. La preocupación era el disfraz. El mecanismo de control era la estructura real. Me estaban diciendo que yo era viejo, que era frágil, que era un problema que necesitaba ser administrado. Y la solución, curiosamente, era entregarles mi casa. El pavito asado yacía frío sobre la bandeja de porcelana entre nosotros. Lo había preparado yo mismo esa mañana siguiendo la receta de Catalina, con naranja y especias, y esa cantidad exacta de mantequilla que ella siempre decía que era demasiada, y yo siempre decía que era la cantidad perfecta. Nadie lo había comido con gusto. Sofía apenas lo había rozado con el tenedor. Los demás tampoco. Solo yo había comido de verdad, porque soy un hombre que no pierde el apetito aunque el mundo se le caiga encima. Eso también lo aprendí con los años. Robert y Carmen acaban de vender su lugar en el sur, continuó Sofía, ahora enrollando su historia con esa eficiencia de quien ha ensayado el discurso. Necesitan dónde establecerse. Y Laura, bueno, ya sabes cómo está Laura. Otro divorcio, 3 niños. Esta casa es la respuesta para todos. Resuelve los problemas de todos. Los problemas de todos, pensé, pero no los míos. A mí no me estaban resolviendo ningún problema. A mí me estaban creando uno. En ese preciso instante, mientras Sofía seguía hablando con esa voz de presentadora de televisión que tiene cuando quiere vender una idea, yo estaba haciendo un cálculo distinto. El tipo de cálculo que uno aprende después de una vida entera trabajando con materiales y fuerzas y puntos de quiebre. Estaba calculando cuánto sabían ellos en realidad, cuánto creían saber y cuánto les faltaba por descubrir. Lo que Sofía veía cuando miraba esta casa era lo que cualquier persona que no sabe mirar vería. Una propiedad vieja, con las tablas del piso crujiendo en algunos puntos, con las ventanas que necesitan nueva pintura, con ese olor a madera y a libro viejo que tiene todo lugar donde alguien ha vivido de verdad. Veía la casa de un viejo solitario con camisas de franela y una camioneta de 5 años estacionada afuera. Lo que no veía, lo que ni ella ni Juan habían tenido la curiosidad de ver nunca, era lo demás. No veía los 3 acres de terreno frente al lago que compré hace 40 años, cuando esta ciudad todavía era un pueblo maderero con una sola calle pavimentada. No veía los avalúos que llegaban cada año y que yo leía y guardaba en silencio, viendo cómo el número crecía y crecía hasta superar los $4 millones. No veía los edificios comerciales que adquirí uno a uno durante el auge tecnológico, en silencio, sin presumirle nada a nadie, con la paciencia de quien sabe que la riqueza que se anuncia es la riqueza que se pierde. No veía la cartera de inversiones que administro desde una pantalla pequeña en mi escritorio y que haría llorar a más de un gerente de fondos si la viera. No veía nada de eso porque yo nunca se lo mostré. Y no se lo mostré porque Catalina y yo construimos esta vida sobre un principio muy simple. El dinero no es para presumir. Es para vivir. Es para tener paz. Es para que cuando alguien te mire a ti, no a lo que tienes. Pero ese principio también tiene un costo. El costo es que la gente asume. Y la gente que asume a veces comete errores muy graves. Me levanté de la silla despacio. Mis rodillas crujieron en el silencio del comedor. Llevan años crujiendo. Es el precio de haber pasado décadas en obra, agachados sobre planos, subiendo andamios. Y mientras me ponía de pie, tomé la copa de vino que tenía al lado. Y la tiré. No del todo sin querer. No del todo a propósito. Digamos que la dejé caer con una intención muy precisa.
El vino tinto se derramó sobre el mantel blanco como una herida. Sofía jadeó y se echó hacia atrás en la silla, llevándose la mano al pecho como si el vino la hubiera salpicado a ella directamente. «¡Ay, qué torpe soy!», dije, y dejé que mi voz saliera con un temblor que no era del todo falso, porque a estas alturas de la noche yo sí estaba temblando, aunque no de vejez. «Lo siento mucho. Últimamente ando así, olvidadizo. Las manos me fallan. La cabeza a veces se me va». Vi el momento exacto en que Juan levantó los ojos del puré. Vi el momento en que la esperanza cruzó su cara. Y vi el momento en que Sofía entrecerró los ojos y empezó a calcular. «¿Ves, papá?», dijo Juan. Y su voz tenía algo que me dolió reconocer. Alivio. Alivio porque lo que acababa de ver confirmaba lo que necesitaba creer. Por eso mismo necesitamos estar aquí, para cuidarte. Sofía suavizó la voz hasta volverla casi maternal. «Exacto, Bernie. Nosotros nos encargamos de todo. Tú solo descansa. Empezamos a organizar la próxima semana». «No sé», dije limpiando el vino con una servilleta con manos que seguía dejando temblar apenas. «Es un cambio muy grande. Necesito pensarlo». Intercambiaron una mirada, los dos. Una de esas miradas rápidas, cargadas, que los matrimonios desarrollan con los años para comunicarse sin abrir la boca. La mirada decía: «Ya ganamos». «Claro que sí, Bernie», dijo Sofía, y ahora la dulzura era total, sin grietas. «Tómate esta noche. Pero seamos honestos, ¿verdad? No tienes mucha opción. Esto es por tu bien. Mañana venimos a medir para las remodelaciones». Se fueron poco después de las 9. Me quedé en la puerta viendo cómo las luces traseras del Range Rover alquilado desaparecían por el camino de entrada, tragadas por la oscuridad entre los árboles. El viento del lago llegaba frío desde el norte, moviendo las ramas del cedro que planté el año en que nació Juan. Ese cedro tiene ahora 38 años, igual que él. Está más sano que él también. Esperé hasta que el sonido del motor se perdió completamente. Entonces me erguí. El temblor desapareció de mis manos como por encanto. Caminé hacia mi oficina, no el estudio pequeño junto a la cocina, sino mi oficina real, la que está al fondo del pasillo, la que Sofía no llegó a ver esa noche porque sus mediciones de aplicación no alcanzaron tan lejos. Y abrí la caja fuerte empotrada detrás del cuadro que Catalina pintó en su último verano. Saqué los planos de la propiedad. Los extendí sobre el escritorio bajo la lámpara. Y los estudié durante exactamente 3 minutos, aunque los conocía de memoria. Después tomé el teléfono y marqué el número de Saúl. Saúl Ibáñez, mi abogado desde hace 22 años. Mi amigo desde hace más. El hombre que conoce cada centavo de lo que tengo y cada decisión que he tomado con ese dinero. El único hombre, además de mí, que sabe la diferencia entre lo que parezco y lo que soy. Contestó al segundo timbre. «Saúl», dije, «empieza el papeleo». Hubo una pausa. Después su voz. «¿Mordieron el anzuelo?» «Completito», respondí. Y los dos nos reímos en la oscuridad, él en su estudio y yo en el mío, separados por media ciudad, pero perfectamente alineados. Esa noche no dormí mucho, no porque estuviera angustiado, el miedo y yo nos conocemos desde hace tanto que ya no nos sorprendemos, sino porque mi mente trabajaba en silencio, repasando cada detalle, cada variable, cada posible falla en la estructura que estaba a punto de poner en marcha. Me senté en el sillón de la oficina con una taza de café negro y me puse a pensar en Catalina. Siempre termino pensando en Catalina cuando necesito claridad. Nos conocimos cuando yo tenía 28 años y ella 25, en una obra de construcción donde yo era el ingeniero junior y ella llegó a hacer un levantamiento fotográfico para una revista de arquitectura que ya no existe. Me tardé 4 meses en invitarla a salir y 2 años en pedirle que se casara conmigo, no porque no estuviera seguro de quererla, sino porque quería tener algo sólido que ofrecerle. Quería que cuando le dijera «cásate conmigo», esas palabras tuvieran cimientos debajo. Compramos este terreno el año antes de casarnos. Yo ahorré durante 3 años para la cuota inicial. El banco nos prestó el resto con un interés que ahora parece de cuento. Construimos la casa en etapas, según íbamos pudiendo,
sin deudas que no pudiéramos pagar, sin apariencias que no pudiéramos sostener. Catalina eligió cada ventana. Eligió el cedro del jardín porque dijo que quería un árbol que viviera más que nosotros. Eligió la disposición de la cocina porque le gustaba cocinar mirando hacia el lago. Eligió el color de las paredes del dormitorio principal 3 veces antes de quedarse satisfecha con ese blanco que ella llamaba blanco toscana, y que yo nunca supe distinguir de cualquier otro blanco, aunque nunca se lo dije. Cuando Juan nació, esta casa ya era una persona. Cuando Catalina murió, esta casa se quedó de luto. Y ahora Sofía quería venir a repartirla entre su familia como si fuera un pastel de cumpleaños que no le costó nada a nadie. Tomé un sorbo de café y miré por la ventana de la oficina hacia el lago. En las noches sin luna, el agua es negra como tinta. Esa noche lo era. Pensé en Roberto y Carmen, los padres de Sofía. Los había conocido 3 veces en los 6 años que Juan y Sofía llevaban casados. Roberto era el tipo de hombre que llega a una casa ajena y de inmediato empieza a calcular cuánto vale. Lo había visto hacerlo la primera vez que pisó esta propiedad. Los ojos moviéndose de un lado al otro, evaluando, tasando, como un comprador en un remate. Carmen era más discreta en sus ambiciones, pero igual de afilada. Saúl me había contado hace unos meses que no habían vendido su propiedad en el sur. Los habían desalojado. Deudas. Una hipoteca que nunca pudieron pagar del todo y que finalmente el banco ejecutó. Llegaban a mi casa no por elección, sino porque no les quedaba ninguna otra opción. Y Laura, la hermana, 3 hijos de 2 padres distintos, un nuevo divorcio en proceso, un historial de mudanzas que Saúl había rastreado y que sumaba 7 direcciones distintas en los últimos 8 años. Toda esa gente iba a llegar a mi casa, a la casa de Catalina, a la casa donde estaba la mesa con sus bordados y el jardín con su cedro y las ventanas con su blanco toscana. No, pensé con una calma que sorprendería a quienes creen que la rabia siempre grita. No va a pasar eso. Y tomé la decisión final esa noche, solo, con el café enfriándose en la taza y el lago negro afuera. El viernes llegaron a las 9 de la mañana. Punto. Sofía en primer lugar, con su teléfono en la mano y una cinta métrica nueva en la otra. Detrás, Juan, con esa expresión de quien camina hacia algo que sabe que no está bien, pero que ya no sabe cómo detener. Y después, con una puntualidad que yo no esperaba, llegaron los refuerzos. Roberto y Carmen en un taxi, con 2 maletas cada uno, maletas grandes, de las que uno lleva cuando no piensa volver. Y Laura media hora después en un auto de servicio lleno de cajas y con los 3 niños trepados encima. Yo los recibí en la puerta, con café recién hecho, con ropa de casa, pantuflas y mi cara más amable. «Qué bueno que vinieron», dije, y dejé que mi voz sonara con esa calidez desarmante de los viejos que no guardan rencor. «Pasen, pasen. Hice tamales». Sofía me miró con una expresión entre sorprendida y satisfecha. Pensó que yo había capitulado durante la noche. Pensó que la mención de los tamales significaba rendición. Roberto entró el primero, con esa manera suya de pisar una casa ajena como si ya fuera la propia. «Linda propiedad», dijo, mirando el techo, las vigas, la ventana del lago. «Linda de verdad». «Gracias», respondí. «Mi esposa la diseñó». «¿Cuántos metros cuadrados?», preguntó sin mirarme. «Los suficientes», dije con una sonrisa, y fui a la cocina a traer el café. Desde la cocina los escuché moverse por la sala, por el comedor, subir las escaleras. Escuché los pasos pesados de Roberto en el piso de arriba, la voz de Sofía dando indicaciones, el escándalo de los 3 hijos de Laura corriendo por el pasillo. Escuché todo eso y no moví un músculo del rostro. Serví el café en las tazas que Catalina eligió, las azules con la orilla dorada. Juan entró a la cocina solo. Eso no lo esperaba. Se quedó de pie junto al marco de la puerta, con las manos metidas en los bolsillos, sin saber bien qué hacer con el cuerpo. «Papá», dijo. «Juan», respondí, extendiéndole una taza. La tomó. Se quedó callado un momento. «¿Estás bien?» Lo miré. Mi hijo, 38 años, el mismo niño que lloraba por las arañas
y al que le enseñé a leer los planos de una casa antes de que supiera multiplicar. El mismo que me abrazó en el velorio de Catalina y no dijo nada porque no había nada que decir. El mismo que con los años fue dejándose moldear por una mujer más fuerte que él. No porque Sofía fuera mala persona en su totalidad, sino porque Juan había decidido en algún momento que era más fácil seguir que liderar. «Estoy bien», dije. «¿Y tú?» «Papá, lo de las criptomonedas», empezó. «No tienes que explicarme nada». $500.000, susurró, y en esas 3 palabras había una vergüenza tan grande que casi podía olerse. «Los perdí casi todos. Y Sofía, ella dice que esto es la solución, que si vivimos aquí ahorramos el alquiler, pagamos las deudas». «¿Y tú qué dices?». Me miró, y en su mirada vi algo que me partió el corazón con más limpieza que cualquier otra cosa en esa mañana. Vi que él sabía. Juan sabía que esto estaba mal. Lo sabía en algún lugar profundo donde todavía quedaba algo de lo que yo le enseñé. Pero no tenía la fuerza para decirlo en voz alta. «Yo digo que tú necesitas compañía, papá», dijo finalmente, mirando hacia el piso. Asentí despacio. «Claro que sí», respondí. Y eso fue todo. Durante los días siguientes me convertí en el mejor actor de mi propia película. Les dejé medir, les dejé tomar fotos, les dejé hacer listas de mejoras, que básicamente consistían en derribar paredes, cambiar el suelo y convertir mi estudio en un home office para Sofía. Les dejé discutir en voz alta sobre qué muebles habría que sacar. Los muebles que Catalina eligió, los que cargaban 40 años de historia, como si fueran cajas viejas que nadie reclamaría. Me moví por la casa con esa lentitud deliberada que la gente le atribuye a la vejez. Dejé caer cosas. Me detuve en el pasillo mirando sin ver, como si estuviera perdido en mi propia casa. Pregunté 2 veces la misma cosa. Sofía me observaba con esa expresión clínica que tienen quienes trabajan en marketing. Siempre evaluando, siempre calculando el ángulo. Roberto se instaló en el sofá de la sala con el control remoto y una actitud de propietario que me crispó los nervios, pero que recibí con sonrisas y ofreciéndole más café. Carmen pasó las primeras 2 tardes reorganizando mi cocina, es decir, moviéndolo todo de lugar, con esa energía de quien necesita marcar territorio. Los hijos de Laura rompieron una lámpara el segundo día. Laura me miró esperando una reacción. Le ofrecí más tamales. Y Juan, mi Juan, se movía entre todos ellos como un fantasma. Presente, pero ausente. Útil, pero vacío. Era el hombre que había dejado que su vida se convirtiera en algo que ya no reconocía, y que no sabía cómo volver atrás, porque nadie le había dicho que retroceder a veces es la única dirección que tiene sentido. Cada noche, cuando todos dormían o creían que yo dormía, yo llamaba a Saúl. Cada noche los planes avanzaban un paso más. Saúl es un hombre metódico, no da pasos en falso. Por eso lo elegí hace 22 años, y por eso confío en él como confío en los cálculos que yo mismo verifico 3 veces antes de firmar. Juntos fuimos construyendo algo que Sofía no podía ver, porque nunca se le había ocurrido mirar en esa dirección. ¿Sabes que su abogado me llamó?, me dijo Saúl una de esas noches, con esa calma suya que me recuerda a los buenos ingenieros, los que no se alteran en emergencia. ¿Cuándo? Ayer, preguntando por el estado del título de propiedad, si había hipotecas, si había copropiedad. Me quedé en silencio un momento. Entonces ya movieron ficha, dije. Parece que sí. Están buscando la manera de forzar una cotitularidad. Probablemente van a intentar que firmes algo bajo la figura de comodato familiar o alguna otra gracia legal. ¿Y si firmo? Si firmas, te metes en un proceso que puede durar años y que al final te puede costar la mitad de la propiedad o más, dependiendo del juez. Respiré hondo. ¿Cuándo podemos tener todo listo, Saúl? Dame una semana, dijo. Quizás 10 días. Tienes 7, respondí. Fue Roberto quien estiró la cuerda demasiado. Había llegado a la semana y media de instalarse en mi casa sin haber pagado ni un solo peso de ningún tipo, sin haber firmado nada, sin haber preguntado siquiera si yo estaba de acuerdo.
cuando lo encontré una mañana sentado en mi oficina. No en la sala, no en la cocina, en mi oficina. Sentado en mi silla, con los cajones del escritorio abiertos. Cuando entré, levantó la vista sin ninguna vergüenza. Tenía en la mano una de las carpetas donde guardo los estados de cuenta de las inversiones. «¿Qué haces ahí?», dije, y mi voz salió con una frialdad que no necesitaba disimular. Roberto sonrió. Era una sonrisa de hombre que cree que ya ganó. «Bernardo, muchacho», dijo, y lo de muchacho me llegó al estómago como una pedrada. Solo estaba mirando un poco. ¿Sabes que esta propiedad vale mucho más de lo que creíamos? Golpeó el escritorio con 2 dedos. Creo que tenemos que hablar más en serio sobre los arreglos de esta convivencia. Me quedé parado en el marco de la puerta. Lo miré. Lo miré durante exactamente 5 segundos. Después di un paso adelante. Tomé la carpeta que él tenía en la mano con una firmeza que no admitía negociación. La cerré, la puse bajo mi brazo y dije con una claridad de voz que no toleraba interpretaciones: «Roberto, sal de este cuarto». Él parpadeó, sorprendido. «Oye, no tienes que ponerte así. Solo estaba...». «Sal del cuarto», repetí. Y algo en mi tono, quizás los 72 años acumulados, quizás los 40 de oficio, quizás simplemente la verdad dicha sin adorno, hizo que Roberto se levantara de la silla. Esa tarde llamé a Saúl. «Acelera», le dije. Roberto entró a mi oficina. Hubo una pausa breve. «Entendido», dijo Saúl. «Tengo todo listo para el lunes». Colgué. Me senté en el sillón donde leo por las noches y miré la fotografía de Catalina que tengo en el escritorio. Ella frente al lago, con 26 años, riendo de algo que yo había dicho. Tenía el cabello suelto y los ojos brillantes y no sabía todavía que la vida nos daría tanto y que también nos lo quitaría. «Ya casi, mi amor», le dije en voz baja. «Ya casi está listo». El lunes llegó, y con el lunes llegó el momento en que todo lo que yo había estado construyendo en silencio comenzó a desplegarse. Era una mañana gris, con ese cielo pesado que tiene el lago en los primeros días del otoño. Los árboles del jardín estaban empezando a cambiar de color. El cedro de Juan seguía verde, terco y firme como siempre. Sofía estaba en la cocina con su teléfono, respondiendo correos de trabajo con esa expresión concentrada de quien administra un mundo entero desde una pantalla de 5 pulgadas. Roberto leía el periódico en la sala, el periódico de papel, el mío, que había tomado de la puerta sin preguntar. Carmen reorganizaba por tercera vez los platos del aparador. Los hijos de Laura hacían un ruido en el patio que habría espantado a un regimiento. Juan estaba en el sótano, solo, y yo estaba en la sala con mi café, esperando. A las 10:15 en punto sonó el timbre. Sofía alzó los ojos del teléfono. «¿Esperas a alguien?», preguntó. «Sí», dije poniéndome de pie sin apuro. «A un par de personas». Caminé hacia la puerta, la abrí. En el umbral estaban Saúl y 2 personas más que yo conocía muy bien. Una era la notaria Rosario Mendívil, con quien trabajó desde hace 15 años. La otra era un hombre de traje oscuro que sostenía una placa oficial con su nombre y su cargo, y que cuando la mostró hizo que Sofía, que había llegado hasta la sala para ver quién era, dejara caer el teléfono sobre la alfombra. «Buenos días», dije con una voz completamente tranquila, completamente mía. «Pasen, por favor». Y los 3 entraron a mi casa, a la que tiene mi nombre en las escrituras. El color desapareció del rostro de Sofía antes de que ella pudiera decir una sola palabra. Y en ese momento, en ese preciso instante, yo entendí que lo que venía a continuación no iba a ser bonito, no iba a ser limpio, no iba a ser indoloro, pero iba a ser justo. Y la justicia, cuando llega bien construida, como un edificio que resiste el terremoto, es la cosa más sólida que existe en este mundo. Hay una diferencia entre el silencio que viene del miedo y el silencio que viene de la comprensión. El primero es ruidoso por dentro, lleno de estática y pánico. El segundo es limpio, profundo, como el fondo del lago en los días de calma. Ese lunes por la mañana, mientras Saúl y sus acompañantes entraban a mi sala y el rostro de Sofía se transformaba en algo que yo nunca le había visto antes,
algo parecido al reconocimiento de la derrota, aunque ella todavía no supiera exactamente de qué. Yo estaba en el segundo tipo de silencio, completamente tranquilo, completamente listo. «¿Qué es esto?», dijo Sofía. Su voz salió rota por la mitad, sin el barniz corporativo de siempre. Era la voz de alguien que ve cómo el guión que memorizó se convierte en otra historia. «Esta es Rosario Mendívil», dije yo, señalando a la notaria con un gesto cortés. «Y este es el señor Herrera, de la Procuraduría». Hice una pausa. «A Saúl ya lo conoces». Saúl asintió desde la puerta con esa frialdad elegante que tiene, la frialdad de los abogados buenos, los que no necesitan alzar la voz porque sus documentos hablan más fuerte que cualquier grito. Roberto salió de la sala arrastrando los pies, el periódico todavía doblado bajo el brazo, y al ver la placa del señor Herrera, se quedó paralizado en el umbral como un venado encandilado. «¿Qué está pasando aquí?», empezó. «Roberto», dije con calma, «siéntate, por favor». Algo en mi tono lo detuvo. Algo que no era amenaza, pero que tampoco era petición. Era simplemente la voz de quien lleva el control de la situación y no necesita demostrarlo con volumen. Se sentó. Carmen asomó la cabeza desde el comedor. Al ver al señor Herrera con su placa todavía visible, se limpió las manos en el delantal de Catalina, que ella había estado usando sin preguntar desde el tercer día, y se quedó quieta como una estatua de sal. Sofía seguía de pie en medio de la sala. Tenía el teléfono en la mano, levantado a medias como si fuera a llamar a alguien, pero los dedos no se movían. Lo estaba procesando. Estaba calculando. Podía casi escuchar el mecanismo de su mente buscando una salida, un ángulo, una jugada de emergencia. «Sofía», dije, «¿podrías llamar a Juan? Necesito que baje». «¿Qué está pasando?», preguntó, y esta vez la voz le salió afilada, el reflejo de defensa de quien ataca cuando tiene miedo. «Juan», repetí con paciencia, «por favor». Ella me miró durante 3 segundos completos. Después bajó los ojos al teléfono y escribió un mensaje. Mientras esperábamos, Saúl sacó una carpeta de su maletín y la colocó sobre la mesa del comedor. La misma mesa donde 3 semanas antes el pavito asado había yacido frío entre nosotros, mientras Sofía anunciaba el reparto de mi casa. Ahora esa mesa tenía otros papeles encima, papeles con logos y sellos y firmas, que valían mucho más que cualquier cinta métrica. Juan bajó las escaleras del sótano 2 minutos después. Lo vi llegar al pie de la escalera y detenerse. Me miró. Miró a Saúl. Miró al señor Herrera. Y en su cara vi algo que me dolió más que todo lo demás junto. Lo vi entender. Vi el momento exacto en que Juan comprendió que el juego había terminado. No hoy, no en esa mañana, sino mucho antes. Desde aquella noche en que tiré el vino sobre el mantel, y él confundió mi actuación con la realidad. «Papá», dijo, y era casi un susurro. «Siéntate, hijo», dije, y me salió hijo con toda la carga que tiene esa palabra. Con el peso de 38 años. Con el peso de las tareas de primaria y los partidos de fútbol, y las noches de hospital y las mañanas de velorio. Con todo eso encima, y aún así, firme. Se sentó al lado de Sofía. Saúl tomó la palabra con esa precisión suya de relojero. «Señores», dijo, «voy a ser breve y claro, porque creo que todos en esta habitación prefieren la claridad a los rodeos». Abrió la carpeta. El primer documento era una denuncia penal, firmada, sellada, presentada ante la Procuraduría 3 días antes. El señor Herrera, que había permanecido en silencio junto a la puerta con los brazos cruzados, existía precisamente por ese documento. La denuncia era contra Juan Kowalski, por acceso no autorizado a documentos financieros privados. Los estados de cuenta que Roberto había sacado de mi escritorio y que Juan había fotografiado esa misma tarde, creyendo que yo no lo sabía. Tenía las imágenes de las cámaras de seguridad que instalé hace 2 años y que nunca mencioné a nadie porque forman parte de las cosas que uno tiene sin anunciarlo. También por tentativa de fraude patrimonial, porque el abogado que había llamado a Saúl preguntando por el título de propiedad
No era cualquier abogado. Era el mismo que había preparado un documento de comodato con opción preferente de compra que Juan había firmado sin consultarme, utilizando una copia de mi firma que alguien había falsificado con una torpeza que habría sido cómica si no fuera criminal. Sofía abrió la boca, la cerró, la abrió otra vez. «Eso es mentira», dijo finalmente. «Aquí están los documentos originales», dijo Saúl sin alzar la vista de la carpeta. «Aquí están los registros de las cámaras de seguridad, y aquí está la pericial grafoscópica que confirma que la firma del señor Kowalski fue falsificada». Pasó una página. «¿Quiere seguir o continuamos?». El silencio que siguió fue el tipo de silencio que se asienta sobre una habitación como el polvo después de una explosión. Roberto se levantó del sillón. «Espera un momento», dijo, y su voz tenía ese tono de autoridad ofendida que usan los hombres acostumbrados a intimidar. «Aquí hay un malentendido. Somos familia». Estas cosas se arreglan en familia, no con abogados ni con funcionarios. Con todo respeto, Roberto, lo interrumpí con una suavidad que no admitía réplica. «Usted no es mi familia». Lo dije sin crueldad y sin dramatismo. Lo dije como se dice una verdad de las que no necesitan adorno. Roberto parpadeó. «Su hija se casó con mi hijo», continué, «y yo siempre traté a Sofía con el respeto que le corresponde como nuera. Pero usted entró a mi oficina sin permiso, abrió mis cajones sin permiso y manipuló documentos privados que no le pertenecen». Hice una pausa. «Eso tampoco es de familia, Roberto». Carmen soltó un sollozo desde el comedor. Un sollozo pequeño, apretado, que sonó más a rabia que a pena. Juan no había dicho nada desde que se sentó. Tenía las manos sobre la mesa, planas, como yo las tenía esa noche, mientras Sofía hacía su anuncio. Miraba los documentos sin leerlos, o quizás los leía sin ver, porque sus ojos no se movían. El señor Herrera se acercó entonces. Explicó, con esa voz neutra que tienen los funcionarios que han hecho esto 100 veces, que dada la naturaleza de la denuncia y las pruebas documentales presentadas, había una orden de detención preventiva para Juan Kowalski mientras se iniciaba el proceso de investigación formal. Sofía se puso de pie de un salto. «No pueden hacer eso». Su voz se quebró en el agudo. «Es una persecución. Bernie, diles que es un malentendido. Diles que fue un error. Ustedes son padre e hijo. Esto no puede». «Sofía», dije. Algo en mi voz la detuvo. La miré. La miré de verdad, quizás por primera vez desde que la conocí, sin el filtro de ser la esposa de mi hijo, sin el filtro de tener que llevarme bien con ella por Juan. La miré como lo que era, una mujer inteligente que había tomado decisiones muy malas y que estaba recogiendo las consecuencias de esas decisiones. «Tú sabías», dije. No era pregunta. Ella abrió la boca. «Sabías lo del documento falso. Sabías lo que Roberto tomó de mi oficina. Quizás no lo planeaste tú directamente, pero lo sabías». Sus ojos se llenaron, no de llanto, sino de esa humedad fría que viene cuando uno es atrapado y no le queda más recurso que la emoción. «Solo intentábamos protegerte», dijo, y la frase sonó tan vacía que hasta el aire de la habitación pareció rechazarla. «No, Sofía», respondí con la misma calma de siempre. «Intentaban protegerse a ustedes, eso lo entiendo. Estaban en un hoyo y buscaron la salida más rápida, lo entiendo. Pero la salida que eligieron pasaba por encima de mí, y eso no lo puedo permitir». Ella no respondió. Juan tampoco. El señor Herrera se acercó a mi hijo y le dijo lo que tenía que decirle con palabras que yo no quería escuchar, aunque las esperaba. Juan se puso de pie despacio. Le temblaban las manos de verdad, no como las mías aquella noche, sino con el temblor genuino del miedo. Sofía empezó a hablar otra vez, más rápido, más alto, los argumentos saliéndole atropellados. Una mezcla de amenazas veladas y súplicas disfrazadas de argumentos legales que había aprendido de series de televisión y que no tenían ningún peso frente a los documentos que Saúl tenía sobre la mesa. Y yo me quedé parado en mi sala, mirando, escuchando, sin moverme.
Hay algo que nadie te dice sobre los momentos de justicia, que no se sienten como en las películas. En las películas, cuando el malo cae, hay música. Hay un primer plano del protagonista con los ojos brillantes. Hay una sensación de cierre, de trompetas, de todo arreglado y todo bien. En la vida real, al menos en mi vida, en esa mañana gris de otoño con el lago pesado afuera y el cedro moviéndose con el viento, lo que yo sentí fue algo mucho más complicado. Era alivio, sí. Era la certeza de haber hecho lo correcto. Pero también era una tristeza larga y silenciosa que no tiene nombre exacto en ningún idioma. La tristeza de ver confirmado lo que una parte de ti esperaba que fuera mentira. Porque una parte de mí, la parte que cargó a Juan en los hombros cuando era chico, la que le enseñó a usar un nivel y a leer un plano, la que lloró en el baño del hospital el día en que nació para que él no me viera llorar, esa parte esperaba equivocarse. Esperaba que en algún momento Juan levantara la cabeza y dijera: «No, papá, esto está mal. Yo no supe de nada. Yo te defiendo». Pero Juan no dijo eso. Juan bajó los ojos cuando el señor Herrera le puso la mano en el hombro. Y en ese gesto, en esa rendición silenciosa, vi todo lo que necesitaba ver. Los niños de Laura empezaron a llorar en el patio cuando vieron el auto del señor Herrera desde la ventana. Laura salió corriendo a calmarlos con esa energía nerviosa suya, tropezando con una de las cajas que había dejado apiladas junto a la puerta del sótano. Carmen le decía algo a Roberto en voz muy baja, las dos caras juntas, los dos mirando hacia la sala como si desde ahí fueran a encontrar una solución que no existía. Y Sofía se quedó de pie en el centro de la sala. Cuando se llevaron a Juan, ella no lo siguió hasta la puerta. Se quedó quieta, con los brazos cruzados sobre el pecho, mirando la alfombra. Su teléfono sonaba en la mano y ella no contestaba. Yo me acerqué a Saúl. «¿Cuánto tiempo tenemos?», le pregunté en voz baja. «El plazo de desalojo fue notificado esta mañana», respondió. «48 horas. Es lo que marca la ley». Asentí. «¿La oferta del comprador sigue en pie?». «Llamé ayer. Sigue firme. 4.500.000 en efectivo. Cierre en 5 días hábiles». Respiré. «Ciérralo», dije. Saúl asintió. «Y lo otro», añadí. «Ya está redactado. Solo falta tu firma». Lo otro era el fideicomiso. El fideicomiso Memorial Catalina Kowalski, cuyo beneficiario principal era la Fundación de Becas de Ingeniería de la universidad donde Catalina y yo nos formamos. Cada año, durante 25 años, esa fundación recibiría recursos para pagar los estudios de jóvenes que no podían pagarlos solos. Jóvenes como el que yo fui a los 22 años, con las manos callosas y un sueño más grande que la bolsa. Era lo que Catalina habría querido. Era lo que yo quería hacer con lo que juntos construimos. El capital entraría al fideicomiso herméticamente cerrado. Ni yo podría tocarlo una vez firmado, ni Juan, ni nadie que llegara después con documentos falsos y planes elaborados en la oscuridad. Firmé los papeles de Rosario Mendívil en la mesa del comedor, sobre la madera donde Catalina puso sus bordados. Las 48 horas fueron largas. Sofía hizo llamadas, muchas llamadas. Escuché fragmentos desde mi oficina, su voz alternando entre el tono duro de quien negocia y el tono quebrado de quien suplica. Llamó a un abogado, no al mismo que había intentado falsificar mi firma, sino a otro, y escuché cómo ese abogado le explicaba, con la paciencia de quien ya sabe que no hay nada que hacer, que los documentos eran sólidos, y el proceso era legal, y el plazo era el plazo. Roberto intentó hablar conmigo 2 veces. La primera fue esa misma tarde, en el jardín. Salió con las manos en los bolsillos y esa manera suya de pararse que intentaba proyectar autoridad, pero que ahora solo proyectaba confusión. «Bernardo», empezó, «seamos racionales. Somos adultos. Esto se puede solucionar sin tribunales. Si hay dinero de por medio, podemos hablar de números». Lo miré con curiosidad genuina. «¿Números?», repetí. «Tú vendes, nosotros nos vamos, pero antes de que cierres, una compensación razonable por las molestias». Tardé un momento en entender lo que estaba diciendo. Me estaba pidiendo que le pagara por irse de mi casa.
por abandonar la propiedad que había invadido, por desocupar el espacio que había tomado sin permiso. Quería cobrarme la retirada. En 40 años de carrera, negocié con contratistas, con proveedores, con funcionarios corruptos y con arquitectos caprichosos. Vi de todo. Pero esto era nuevo. Roberto, dije con mucha calma, tienes 46 horas. Me di la vuelta y entré a la casa. La segunda vez fue a la mañana siguiente, temprano. Esta vez Roberto estaba solo en la cocina cuando yo bajé, y no había en él nada de la prepotencia del primer día ni del cálculo de la tarde anterior. Estaba sentado a la mesa con una taza de café que no había tocado, y se veía viejo. No mayor como yo, viejo, con ese tipo de cansancio que viene de adentro. Me detuve en el marco de la puerta. Él me miró. «¿Por qué no dijiste nada antes?», preguntó. Y su voz era extrañamente sincera, sin el revestimiento de ningún papel. «¿Por qué dejaste que llegáramos hasta aquí?». Era una pregunta honesta y merecía una respuesta honesta. «Porque necesitaba que quedara claro», dije, «no solo para mí, para todos». «¿Claro qué?». «¿Quién es esta casa?», respondí. «¿De quién es? ¿Qué representa?». No quería que hubiera dudas después. No quería que Juan pudiera decir que lo saqué sin darle oportunidad. No quería que Sofía pudiera decir que fui arbitrario o injusto. Hice una pausa. Tenía que dejar que eligieran solos. Y eligieron. Roberto me miró durante un momento largo. Después asintió, despacio. No dijo nada más. Y yo tampoco. Fui a hacerme el desayuno. Se fueron en la tarde del segundo día. Sofía organizó las maletas con esa eficiencia mecánica de quien convierte el dolor en tarea. Sus padres cargaron sus cosas al taxi que había pedido. Los hijos de Laura bajaron del sótano con una energía que contrastaba brutalmente con el silencio de los adultos, ajenos todavía al peso de lo que pasaba, para quienes esto no era más que otra mudanza en una vida llena de mudanzas. Laura fue la única que me habló al salir. Se detuvo en la puerta con una caja en los brazos y me miró con esa franqueza directa que a veces tiene la gente que ha perdido tanto que ya no le queda nada que proteger. «No te guardo rencor», dijo. «No esperaba que lo guardaras», respondí. «Pero Sofía sí te lo va a guardar, para siempre». «Eso también lo sé». Laura asintió. «Cuídate, Bernardo». «Tú también, Laura». Se fue. Sofía fue la última en salir. Cruzó la sala sin mirarme. Llegó hasta la puerta. Y ahí se detuvo, con la espalda hacia mí, con la mano en el marco, sin darse la vuelta. «Esto no era lo que yo quería», dijo. Su voz era plana, sin llanto, sin rabia, solo plana. Yo solo quería que Juan y yo pudiéramos respirar, que pudiéramos salir del hoyo. «Lo sé», dije. Pero la manera en que lo hice no era la manera, terminé por ella. Hubo un silencio. «No», reconoció, y salió. La puerta se cerró. Me quedé en la sala vacía de ellos, quiero decir, llena todavía de todo lo demás, de los 40 años de vida que esas paredes habían absorbido, del olor a madera y a lago que nunca se va completamente, de la presencia invisible pero constante de Catalina en cada rincón que ella tocó. Me senté en el sillón, y por primera vez en semanas, respiré de verdad. 2 días después, mientras el papeleo del fideicomiso y la venta de la propiedad avanzaban en las oficinas de Saúl, me llegó un mensaje de Juan. No desde su teléfono, desde el teléfono de un abogado de oficio. Un mensaje corto, sin adornos, que decía: «Papá, sé que no merezco pedirte nada, pero necesito saber si vas a testificar en mi contra». Me quedé mirando el mensaje durante un buen rato. Después llamé a Saúl. ¿Cuál es el mínimo que puede pedir la Procuraduría dado el estado actual de las pruebas? Dado que no hubo transferencia real de propiedad, porque el documento falso nunca llegó a registrarse, y dado que colaboró con la investigación desde el inicio, pueden negociar. Multa y servicio comunitario. Suspensión condicional si hay acuerdo. «Busca el acuerdo», dije.
Hubo una pausa. ¿Seguro, Bernardo? Seguro. Y añadí lo que había estado pensando desde que vi a Juan bajar las escaleras esa mañana y entender que el juego había terminado. No quiero que vaya a la cárcel, Saúl. Quiero que entienda. Esas son dos cosas distintas. Saúl guardó silencio un momento. De acuerdo, dijo finalmente. El acuerdo se negoció en 3 días. Juan pagaría una multa. Realizaría 200 horas de servicio comunitario en una organización que trabaja con jóvenes en riesgo. Irónico, pensé, y quizás exactamente lo que necesitaba. Y el proceso se cerraría sin antecedente permanente si cumplía cada condición al pie de la letra. No me comunicó nada en esos días, ni yo a él. El silencio entre un padre y un hijo puede ser muchas cosas. El nuestro era el tipo de silencio que necesita tiempo para convertirse en otra cosa. No sabía exactamente en qué, pero sabía que todavía no era el momento de hablar. La mañana que firmé los papeles definitivos de la venta, amaneció con el lago brillante. Uno de esos días de otoño tardío que parecen verano arrepentido, cuando el sol decide dar una última función antes de retirarse. Me levanté temprano, antes de que Saúl llegara, y caminé por la casa, no con prisa, no con sentimentalismo que me detuviera en cada puerta, sino con la calma de quien hace el recorrido final de una obra bien terminada, revisando que todo esté en orden, que no quede ningún cabo suelto. Entré a la habitación donde Catalina murió. Me quedé parado un momento en el centro. La cama estaba hecha. Las ventanas daban al lago. La luz entraba sesgada como siempre, de esa manera que ella amaba porque decía que a esa hora el agua parecía tener luz propia. «Me voy, Catalina», dije en voz baja. «Pero no te olvido. Nunca te voy a olvidar». Salí y cerré la puerta con cuidado. En la cocina hice café por última vez en esa cafetera de aluminio que compramos juntos en un mercado de pulgas cuando éramos recién casados y que todavía funcionaba perfectamente porque las cosas bien hechas duran. Me lo tomé de pie, mirando el jardín, mirando el cedro de Juan que seguía verde y terco contra el cielo de octubre. Saúl llegó a las 10. Firmamos en la mesa del comedor. $4.500.000. El dinero fluyó a la cuenta Puente en menos de 2 horas. Y desde ahí, con otra firma, con otro documento que Rosario Mendívil había preparado con la misma meticulosidad de siempre, fluyó al fideicomiso memorial Catalina Kowalski. Cada centavo, menos los honorarios de Saúl, que eran los que correspondían, y no un centavo más. Porque Saúl es de esos abogados que cobran lo justo, y eso también lo aprendí con los años. El fideicomiso quedó sellado a las 2 de la tarde. Después, desde mi teléfono, transferí a la cuenta que Saúl había abierto a nombre de Juan Kowalski la primera cuota del estipendio mensual que había decidido asignarle. $500. Suficiente para comer. Suficiente para sobrevivir. No suficiente para el Range Rover alquilado, ni para las criptomonedas, ni para el Rolex de imitación. Pero suficiente para empezar de cero, si uno quiere empezar de cero. Y esa era la decisión que le dejaba a él. Miguel llegó a las 4 de la tarde con el Bentley. Mi 1958, plateado y negro, con los cromados brillando como si el tiempo no le hubiera pasado por encima. Lo había tenido guardado en un almacén climatizado desde hacía 3 años, sacándolo solo para revisiones y para los días en que necesitaba recordarme a mí mismo quién era en realidad detrás de las camisas de franela y la camioneta de oferta. Hoy era uno de esos días, quizás el más importante. Miguel bajó del auto con su guante blanco y abrió la puerta trasera con esa discreción perfecta que tiene la gente que sabe leer el peso de un momento. Tomé mi maleta, solo una, de cuero café, mediana, con lo necesario para 3 semanas. Ropa cómoda, los libros que había estado posponiendo, la fotografía de Catalina en el lago que siempre viaja conmigo. Me puse el abrigo gris que había guardado para la ocasión. Caminé hacia la puerta, y en ese último instante, antes de cruzar el umbral por última vez como dueño de esa propiedad, me detuve. No por duda, no por arrepentimiento, sino porque quería grabármelo. Quería que ese momento, la luz de octubre entrando por las ventanas de Catalina, el olor a madera y a lago, el silencio lleno de historia,
se quedara donde se quedan las cosas que importan de verdad. En algún lugar debajo de la costilla izquierda, como algo que ya no duele, pero que uno siempre va a saber que estuvo ahí. Gracias, dije, y no sé exactamente a quién se lo decía. A la casa, quizás. A los 40 años que esas paredes guardaron. A Catalina, que eligió cada ventana. A mí mismo, que construí algo que valió la pena construir. Salí. Miguel tomó la ruta escénica, como yo le pedí. Íbamos despacio por el borde del lago, con el agua brillando a la derecha y los árboles cambiando de color a la izquierda. Y yo iba recostado en el asiento de cuero del Bentley, pensando en cosas sueltas, en esa manera en que uno piensa cuando ya no tiene que estar en guardia. Pensé en Catalina. Pensé en los 38 años que compartimos y en la manera en que ella habría manejado todo esto, probablemente con más gracia que yo y con menos documentos notariados. Pensé en lo que habría dicho si hubiera estado ahí esa noche cuando Sofía anunció el reparto de su casa. Probablemente nada en el momento, y todo después, sola conmigo en la cocina con el café frío entre los dos. Catalina hablaba así, en capas. Pensé en Juan. Lo pienso todavía. Lo voy a pensar siempre, supongo, porque uno no deja de ser padre aunque deje de reconocer al hijo. Hay algo que permanece. Un hilo delgado pero resistente que no se corta aunque se estire hasta el límite. Yo sabía, en ese Bentley yendo despacio hacia el aeropuerto, que ese hilo seguía ahí. Y que si algún día Juan decidía tirar de él desde su extremo, yo iba a sentirlo. Lo que él hiciera con eso era su elección, como lo habían sido todas las anteriores. Pensé en los jóvenes que iban a recibir una beca del fideicomiso Catalina Kowalski en los próximos 25 años. Jóvenes que nunca iban a saber que el dinero que les permitió estudiar venía de una casa frente al lago, de una mujer que eligió las ventanas con cuidado, de un hombre que nunca presumió lo que tenía. Esos jóvenes iban a construir cosas, puentes, edificios, sistemas que aguanten el peso del tiempo. Y en eso, en esas obras futuras que yo nunca iba a ver, estaría algo de Catalina. Algo de los dos. Era suficiente. Era más que suficiente. Miguel se detuvo frente al terminal internacional. ¿A dónde viajamos esta vez, señor?, preguntó con esa cortesía suya que incluye el nosotros, aunque él no vaya a ningún lado. Saqué el teléfono. En la pantalla tenía la confirmación de vuelo que había hecho la noche anterior. Directo a Roma, primera clase. Ventana del lado izquierdo porque sobre el Atlántico el amanecer se ve por ese lado. Roma, dije. Miguel sonrió por el espejo retrovisor. Hermosa ciudad. Catalina siempre quiso ver el Coliseo, dije. Nunca fuimos. La vida siempre tenía algo más urgente. ¿Y ahora? Ahora, respondí, ya no hay nada más urgente. Bajé del auto. El aire del aeropuerto tenía ese olor particular que tienen todos los aeropuertos del mundo. Una mezcla de combustible de avión y café y el futuro todavía sin forma. Me puse los lentes, tomé la maleta de cuero café y caminé hacia las puertas de cristal. No miré atrás. No porque tuviera miedo de lo que pudiera ver, sino porque ya no había nada atrás que necesitara mi atención. La casa era de otro. El dinero era de Catalina, distribuido en el futuro de jóvenes que todavía no sabían que existía. Juan tenía $500 y 200 horas de servicio comunitario y la oportunidad de construir algo nuevo si quería construirlo. Y yo tenía 72 años, una maleta mediana y un vuelo a Roma con escala en el amanecer. No era poca cosa. En la fila del mostrador de check-in, mientras esperaba, abrí el teléfono. Tenía un mensaje de Saúl. Todo cerrado. Que disfrutes, Bernardo. Te lo ganaste. Y debajo de un número que reconocí aunque no tenía guardado en contactos. El del abogado de oficio de Juan. Un mensaje más corto todavía. Gracias, papá. Solo eso. 2 palabras. Me quedé mirándolas un momento. No respondí. No todavía. Había cosas que necesitaban tiempo para encontrar las palabras correctas. Y yo soy ingeniero. Nunca firmo un plano que no he revisado con calma. Pero guardé el mensaje. Lo guardé en la misma carpeta donde tenía la foto de Catalina y los planos originales de la casa y el primer estado de cuenta del fideicomiso.
Guardé el mensaje porque era la primera piedra de algo que quizás, con el tiempo y con trabajo y con la voluntad de los dos, podría convertirse en otra cosa. No lo sabía, no tenía certeza, pero llevo 72 años aprendiendo que los mejores edificios empiezan con una sola piedra bien colocada. Roma huele a piedra mojada y a siglos acumulados. Llegué un martes por la mañana, cuando la ciudad todavía estaba despertando y los gatos de los foros romanos tomaban el sol sobre columnas que tienen 2000 años. El taxista me llevó al hotel sin preguntarme nada, lo cual agradecí, porque a veces el mejor regalo que puede hacerte un desconocido es su silencio. El hotel era pequeño, cerca del Trastevere. Lo elegí por las reseñas que hablaban de un patio interior con una fuente y de un desayuno que tardaban en traer, pero que valía la espera. Las dos cosas resultaron ser ciertas. Me instalé en una habitación del segundo piso con una ventana que daba a un callejón donde cada mañana pasaba el mismo hombre con el mismo carrito de verduras, saludando a las mismas vecinas desde abajo con una familiaridad que solo se construye en décadas. Lo primero que hice antes de deshacer la maleta fue poner la fotografía de Catalina en el buró. Ella frente al lago, con 26 años, riéndose de algo que yo había dicho. «Llegamos», le dije. Y el cuarto se sintió menos solo. Fui al Coliseo un miércoles por la tarde, cuando la luz es oblicua y las sombras de las arcadas caen largas sobre el suelo. Fui solo, sin guía, con el plano de la ciudad en el bolsillo y los lentes puestos como cualquier turista de 72 años que tiene todo el tiempo del mundo. Me detuve en la entrada un momento antes de entrar. Lo miré desde afuera primero. 2000 años. Piedra sobre piedra sobre piedra, levantada por manos que no tenían la tecnología que yo tuve toda mi vida, que no tenían las herramientas que yo usé 40 años, y que, sin embargo, construyeron algo que todavía está de pie mientras todo lo que se levantó a su alrededor ha caído y vuelto a levantarse 100 veces. Soy ingeniero. Los edificios me hablan de una manera que quizás no tiene sentido explicar a quienes no lo son. Me dicen cómo fue la mano que los construyó. Me dicen cuánto respeto tuvo esa mano por el material. Me dicen si quien construyó pensaba en el presente o en el futuro. El Coliseo pensaba en el futuro. Entré. Caminé despacio por las galerías internas, por los arcos que se repiten con esa precisión matemática que es al mismo tiempo ciencia y poesía, pasando la mano por la piedra cuando no había nadie mirando. Porque hay cosas que uno hace solo cuando no hay nadie mirando, y que son las más honestas. Me detuve en uno de los palcos superiores y miré hacia abajo, hacia el centro donde había estado la arena, donde tantas cosas ocurrieron que la historia no alcanza a contarlas todas. Pensé en Catalina. Pensé en lo que habría dicho si hubiera estado parada ahí a mi lado. Probablemente habría sacado su cuaderno de dibujo, ella siempre llevaba un cuaderno, y habría empezado a bocetar los arcos con esa concentración suya que le ponía una arruga pequeña entre las cejas. Probablemente después habría dicho algo que yo no habría entendido del todo en el momento, pero que me habría quedado pensando durante días. Catalina hablaba así, en capas. Era perfecto, le dije en voz muy baja, con la mirada en el centro de la arena. Exactamente como te lo imaginabas. Un par de turistas me miraron con curiosidad. Sonreí, siguieron su camino. Estuve en Roma 12 días. Caminé más de lo que había caminado en años. Comí despacio, en las mesas de afuera de los restaurantes pequeños, donde los meseros no te apuran, y el vino viene por copa, y la pasta se hace al momento. Visité museos sin itinerario, entrando a lo que me llamaba la atención y saliendo cuando ya había visto suficiente. Dormí sin despertador. Leí 3 libros que había comprado hacía meses y que siempre posponía porque siempre había algo más urgente. El 8º día recibí un mensaje de Saúl. Decía que el fideicomiso había profesado su primer desembolso a la Fundación de Betas. 14 estudiantes de primer año de Ingeniería Civil recibirían apoyo ese semestre. Sus nombres estaban en un archivo adjunto. Los leí uno por uno. Nombres latinoamericanos, la mayoría. Algunos con apellidos compuestos, de los que cargan historia. Imaginarlos en sus primeros días de universidad, con los libros nuevos y el miedo nuevo, y esa mezcla de emoción y vértigo,
que uno siente cuando empieza algo grande, me produjo una calma que ninguna otra cosa en esas semanas había producido. Le respondí a Saúl una sola línea. Bien hecho. El día antes de volar de regreso recibí otro mensaje, de Juan, esta vez desde su propio teléfono. Decía: «Papá, empecé las horas de servicio comunitario. Es en un centro para jóvenes en el sur de la ciudad. Ayer un muchacho de 16 años me preguntó cómo se lee un plano de construcción. No supe qué contestarle. Pensé en ti. Pensé que quizás cuando vuelvas, si quieres, podrías enseñarme a enseñarle». Lo leí 2 veces. Después lo guardé junto al primer mensaje, en la carpeta donde tenía la foto de Catalina y los documentos del fideicomiso. No respondí de inmediato. Me fui a caminar una última vez por el Trastevere, por los adoquines irregulares y las fachadas ocre, y los gatos que duermen en las ventanas como si el tiempo no fuera con ellos. Caminé una hora larga, pensando, dejando que el mensaje respirara dentro de mí antes de responderlo. Porque hay respuestas que necesitan caminar antes de escribirse. Cuando volví al hotel me senté en el patio junto a la fuente. Saqué el teléfono, escribí: «Cuando llegue, Juan, cuando llegue». Lo envié. Me recosté en la silla de hierro forjado del patio, con el sonido del agua de la fuente y el cielo de Roma encima, rosado y antiguo. Y sentí algo que tardé un momento en identificar, porque hacía tiempo que no lo sentía de esa manera, limpia y sin mezcla de otras cosas. Era esperanza. No la esperanza ansiosa de quien necesita que algo pase para estar bien, sino la esperanza tranquila de quien sabe que el tiempo todavía tiene material para construir, que no todo está dicho, que una piedra bien colocada puede ser el inicio de algo que nadie todavía sabe qué forma va a tener. Esa noche cené solo en una trattoria pequeña donde el dueño tocaba la guitarra después de las 10. Pedí el vino que me recomendó el mesero sin preguntar el precio. Comí despacio, escuché la música, y pensé que a los 72 años, con una maleta mediana y una fotografía en el buró, y 14 becarios que no saben que existo, con un hijo que quizás está encontrando el camino de vuelta, y con el Coliseo todavía de pie después de 2000 años, la vida, cuando uno la construye sobre cimientos reales, tiene una manera de sostenerse que ninguna tormenta puede derrumbar del todo. Catalina lo sabía desde siempre. Yo tardé 72 años en aprenderlo completamente. Pero lo aprendí. Y eso, al final, es lo único que importa. Hay quienes confunden la paciencia con la debilidad. Hay quienes ven una camisa de franela y creen que ven todo. Y hay quienes llegan a una casa ajena con cintas métricas y planes elaborados, sin detenerse a preguntar quién construyó esa casa, con qué manos, con qué amor, a lo largo de cuántos años. Yo no soy un hombre de discursos, soy un hombre de cimientos. Y los cimientos que Catalina y yo pusimos juntos resistieron exactamente lo que tenían que resistir. Si alguna vez has tenido que defender lo que es tuyo sin alzar la voz, si alguna vez has elegido la dignidad sobre la revancha, si alguna vez has entendido que soltar algo puede ser la forma más alta de cuidarlo, esta historia es la tuya también. Cuéntame desde dónde la leíste,